Hola y bienvenidos. Mi nombre es Mauricio Bonifacino y formo parte del equipo docente que está llevando adelante el curso de Biología Vegetal en Facultad de Ciencias en 2020. El objetivo de esta clase es introducirlos al fascinante mundo de las embriofitas. Independientemente de cuál sea el motivo que los haya traído a la Facultad de Ciencias, ¿sí?, las plantas son el sustento de la vida en el planeta y forman el contexto en el cual se desarrolla todo el resto de la vida en el planeta Tierra. Entonces entendemos que es fundamental que puedan manejar al menos los elementos básicos referidos a este importante grupo de organismos. Entonces en esta y en las futuras clases que tengamos de lo que queda del curso vamos a estar viendo justamente distintos aspectos de este fascinante grupo de organismos. Muy bien, entonces en esta clase de introducción al fascinante mundo de las embriofitas veremos primeramente o repasaremos la importancia de las plantas, luego veremos una definición de lo que es una planta, hablaremos en forma resumida de lo que es el ciclo de vida de las embriofitas y por último haremos una definición de los principales grupos de embriofitas, algo que luego vamos a ver en mayor detalle en lo que resta del curso. Lo que permite la vida en la Tierra es una pequeña corriente eléctrica mantenida por una estrella a 150 millones de kilómetros. Estas eran las palabras de Albert Szent-Györgyi, un bioquímico húngaro que en 1937 recibió el Premio Nobel en Fisiología y Medicina por sus trabajos referidos a la vitamina C. ¿Sí? Con esta frase Albert Szent-Györgyi se estaba refiriendo obviamente a la fotosíntesis, ¿sí?, realizada por el grupo de las plantas, ¿sí?, y de alguna manera marca un poco la relevancia que tiene este grupo de organismos para la vida en la Tierra y también la fragilidad del propio proceso. Si miramos a la Tierra desde el espacio, las plantas son los únicos organismos que son visibles y realmente una vez que estamos en los distintos ambientes terrestres son definitivamente el grupo más conspicuo. Las plantas ocupan más del 75% de la superficie de la Tierra. En cuanto a la biomasa, las plantas conforman la vasta mayoría de la biomasa en la Tierra y son unos organismos sumamente resilientes y con una capacidad de adaptación increíble, pudiéndolos encontrar en ambientes que tienen desde 56 grados bajo cero hasta ambientes con mayor temperatura de 40 grados centígrados. Realmente son pocos los lugares en la Tierra donde no encontramos plantas. Capaz que alguna de esas lugares tan especiales es el desierto de Atacama en Chile, el desierto más seco del mundo, donde realmente hay algunos sectores del desierto donde efectivamente no se encuentran plantas, ¿sí? Algo que, una imagen que no dista mucho de esta otra tomada por las recientes sondas que han visitado el planeta Marte. Pero salvo estos lugares bastante peculiares de nuestro planeta, en general en los demás áreas las plantas son realmente el grupo dominante. No todos los desiertos tienen las características del desierto de Atacama y de hecho hay áreas del desierto de Atacama que sí tienen plantas. En general, para que un ambiente sea definido como desierto no deben de caer más de 200 milímetros de precipitación anual. Y la composición de los desiertos varía a lo largo del planeta, pero es definitivamente uno de los biomas que ocupa mayor superficie en la Tierra. Otro de los biomas importantes, la tundra, mayormente distribuida en el hemisferio norte, aunque también acompañando las cordilleras montañosas de todo el mundo, un área del planeta ocupada por vegetación donde las plantas no desarrollan gran altura, mayormente plantas herbáceas, y que tienen como característica que están sujetas a un frío intenso y el hecho de que una buena parte del año están bajo nieve. Otro de los biomas importantes del mundo es el bosque boreal,
que tiene una ubicación exclusiva en el hemisferio norte. Son estas áreas que vamos a encontrar en todo lo que es Canadá y Alaska, y después mayormente en los países escandinavos y en Siberia. Es un área que tiene la peculiaridad de estar dominada por un grupo de plantas que son las gimnospermas, como vamos a ver más adelante. Otro de los biomas son los bosques caducifolios, que están caracterizados por plantas que, para afrontar el periodo en el que el agua no va a estar disponible, pierden las hojas. Un bioma particularmente importante para nosotros es el de los pastizales, ya que nos encontramos inmersos en él. Y uno de los parches más grandes de pastizales del mundo es justamente el que engloba lo que es el sur de Brasil, Uruguay y parte de la Argentina. Y por último, el bioma tal vez más diverso en los ambientes terrestres, el representado por toda una gran diversidad de bosques tropicales, conforma el último de los principales biomas que podemos reconocer en la Tierra, y todos ellos están caracterizados por el dominio absoluto de estos organismos que llamamos plantas. Las plantas son sumamente importantes. Las plantas nos brindan alimentos en la forma de estas verduras que tenemos aquí, en la forma de frutas. Las plantas también nos brindan otros alimentos, aunque ya sea en forma indirecta, por ejemplo la leche, que es el producto de procesamiento del pasto que comen las vacas. Los propios derivados de la leche también tienen su origen en las plantas. Y también uno de nuestros alimentos típicos, los asados, no son otra cosa que pasto transformado. Entonces podemos ver que las plantas no solo son lo que comemos directamente, sino también lo que consumimos indirectamente. Las plantas brindan los ecosistemas y la matriz en la que todo el resto de la vida ¿sí? se desarrolla. Las plantas nos brindan también nuestra vestimenta, como ocurre por ejemplo con el algodón, donde lo que utilizamos como fibra textil son unas células de la epidermis de las semillas, como vamos a ver durante el curso. Las plantas nos brindan materiales de construcción, como por ejemplo la madera. Y no solo materiales de construcción en la forma de lo que comúnmente denominamos madera, sino también en otro tipo de estructuras vegetales, como por ejemplo los bambúes, ¿sí? Que también son utilizados, ¿sí? para construcción, sobre todo en Asia. Las plantas brindan también servicios ecosistémicos. Uno de los servicios más notables que ellas presentan es la regulación de los ciclos del agua. Las plantas nos brindan medicinas, en este caso representada por el Catharanthus roseus, la planta milagrosa de Madagascar, a partir de la cual se obtuvo una droga llamada vinblastina que permitió reducir notablemente la mortalidad causada por la leucemia infantil. Pero esto es solo uno de los miles de ejemplos de medicinas que podemos obtener y seguimos obteniendo de las plantas. Y las plantas son las responsables últimas de la formación de la atmósfera. Entonces, realmente vemos que la relevancia de las plantas en el contexto de lo que es nuestro planeta hace que, independientemente de cuál sea el fin con el que ustedes hayan venido a estudiar a la Facultad de Ciencias, sea por demás relevante que para entender cualquier otro sistema debamos tener al menos un manejo básico de lo que son este grupo tan impresionante de organismos. Entonces, ¿qué es una planta? ¿Sí? Bueno, una planta es un organismo capaz de convertir energía lumínica en energía química. Esto es a través del proceso de la fotosíntesis. Pero, digamos, dentro de esta definición caen varios grupos de organismos que a veces no son, digamos, tan claramente considerados plantas.
Si miramos lo que es el árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la vida, es decir, el esquema de relaciones de parentesco de todos los grupos de organismos vivos que existen en el planeta, vemos que estos organismos se agrupan, ¿sí?, en tres grandes dominios, ¿sí?, que es el dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas, ¿sí?, son los organismos que más se parecen a los primeros organismos que existieron en la Tierra, y después el dominio de los eucariotas, que es donde justamente se encuentran las plantas. Ahí están representadas las viridofitas o plantas verdes, ¿sí?, para que vean la ubicación en todo este esquema general de la vida. Bueno, entonces vimos lo que era una planta, ¿sí? Ahora, ¿qué es una planta verde? ¿Sí? Y aparte de ser un organismo de convertir energía lumínica en energía química a través del proceso de fotosíntesis, una planta verde presenta clorofila B, ¿sí?, como pigmento, aparte de la clorofila A, y la energía la almacena en la forma de almidón, ¿sí? Entonces esto sería lo que constituiría la definición de lo que es una planta verde. Si miramos lo que es el esquema de relaciones de las plantas verdes, las viridófitas, vemos que está representada por una cantidad de grupos, ¿sí?, que colectivamente se denominan algas verdes, y un grupo en particular, que es al cual nos vamos a referir en lo que resta del curso, que es el grupo de las embriofitas o plantas terrestres. Las embriofitas o plantas terrestres son definitivamente el grupo dominante en los ambientes terrestres y es al cual nos vamos a referir en el resto del curso. Para definir algunas cuestiones muy básicas, ¿sí?, veamos primero cómo es que está organizado el cuerpo de una embriofita típica, ¿sí? Una embriofita típica consiste básicamente que de tres órganos principales, ¿sí?, que son el tallo, ¿sí?, que generalmente se desarrolla como una estructura alargada, más o menos cilíndrica, que se continúa también con otra estructura alargada y más o menos cilíndrica, que es la raíz. Eso conforma el eje principal de la planta, el tallo y la raíz. Usualmente el tallo ocurre por encima del suelo, ¿sí?, y la raíz es subterránea. Y el tercer órgano básico que tiene una planta es la hoja, ¿sí? Las hojas son los órganos laterales que vamos a encontrar en el tallo. Básicamente que cualquier otra parte que tenga una planta puede ser interpretada como alguna modificación de alguno de estos órganos. Y esto va a ser un tema en el que vamos a recurrir una y otra vez a lo largo de lo que resta del curso. Las plantas terrestres o embriofitas se cree que se originaron hace cerca de 460 millones de años en el período ordovícico, ¿sí? Se cree que estas plantas, ¿sí?, se originaron a partir de ancestros algales, como veíamos en los esquemas filogenéticos que les mostraba hace un ratito, a partir de en áreas costeras, posiblemente, ¿sí?, pero en áreas donde teníamos mayormente agua dulce, ¿sí? Entonces, una de las características que presentaban esas algas, ¿sí?, que se interpretan como digamos, los posibles grupos de los cuales se habría derivado el ancestro de las actuales plantas terrestres, es que estas plantas carecían de protección contra la desecación, porque obviamente se desarrollaban en un medio acuático, ¿sí? No tenían raíces, ¿sí?, porque no tenían necesidad de absorber nada a través de ellas, se desarrollaban, todo lo que necesitaban lo tenían a su alcance en cualquier parte de su cuerpo. No tienen sistema vascular, por la misma razón, no hay necesidad de transportar nada, porque dado que estoy en un medio donde tengo todo lo que necesito, no necesito llevar nada de ningún lado hacia otro lado. No tenían tampoco sistema de protección contra radiación ultravioleta, ya que eso lo filtra la propia agua, ¿sí? No tenían sistema mecánico de soporte, ¿sí?, dado que
todos los cuerpos sumergidos, ¿sí?, reciben un empuje hacia arriba igual al peso del agua desplazada. Entonces no sienten tanto el efecto de la gravedad. Entonces no hay realmente un sistema mecánico de soporte. Y otra de las características de las algas es que su sistema de reproducción depende de liberar los gametos en el agua. No hay que recurrir a ningún tipo de protección de esos gametos o a condiciones especiales. ¿Sí? Entonces, en la medida de que en el periodo ordovícico se da el pasaje del agua a la tierra, ¿sí?, tienen que resolverse alguna serie de problemas derivados justamente de que los ancestros eran organismos que tenían estas características. Y obviamente cuando pasamos al medio terrestre van a haber alguna serie de desafíos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el soporte mecánico. Ya no tenemos el empuje del peso del agua desplazada, ¿sí? Tenemos una fuerza bastante importante que está actuando sobre cada gramo de materia que tenemos en consideración, ¿sí? Bueno, hay que controlar el tema de la pérdida de agua. Ya no estamos en un medio acuático, entonces es importante controlar eso, ¿sí? Hay que solucionar el tema de cómo se transporta el agua y los minerales a las otras partes del organismo, ¿sí? Y tenemos que resolver el problema y esas plantas originales tuvieron que resolver el problema de la reproducción, ya que no era ya posible liberar los gametos al medio, ¿sí?, sin que existieran determinadas condiciones ambientales garantizadas. Todas estas necesidades de resolver de alguna manera se posibilitaron por el hecho de que en los propios ancestros algales se fueron dando algunos cambios en forma gradual, no todos al mismo tiempo, que les fueron permitiendo de alguna manera, ¿sí?, resolver cada uno de estos problemas. Entonces vamos a ver algunos de ellos, ¿sí? Bueno, una de las cosas que vemos, ¿sí?, en estos ancestros algales es que se empieza a dar lo que se denomina oogamia, es decir, diferenciación de gametos, ¿sí? Aquí tenemos representados dos ciclos de vida, ¿sí? Son dos ciclos aplónticos, donde tenemos solamente un organismo multicelular, que es el gametofito, que es haploide. Y la diferencia entre ambos ciclos radica en que en uno, en el que es donde se da la isogamia, los gametos son iguales, ¿sí?, no hay diferenciación, ¿sí? Pero vemos en el ciclo de la derecha, donde se da la oogamia, que hay diferenciación de gametos, generándose un gameto más grande que el otro, ¿sí? Se empieza a dar una especialización, ¿sí? Un gameto, ¿sí?, el que se llamaría gameto masculino, es el que va a ser más pequeño, ¿sí?, que va a ser móvil, que va a poder desplazarse, ¿sí? Y el gameto femenino, que va a ser inmóvil, ¿sí?, y va a ser mayor en tamaño y a proveer de algunas características como para eventualmente colaborar en el desarrollo del futuro cigoto a partir de la mayor acumulación de nutrientes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿sí?, estas son algunas características que encontramos, que son típicas, ¿sí?, de todas las plantas terrestres y que encontramos en algunos ancestros algales, ¿sí? Justamente una de los parientes algales más cercanos de las plantas terrestres es un grupo de algas que pertenecen al género Coliocaete. Y en estas algas, una de las cosas que se observa es que se da la retención del cigoto, es decir, que el cigoto, una vez que se forma por la fecundación de los dos gametos, no es inmediatamente liberado, sino que permanece asociado a la planta en la cual se generó, lo cual le asegura una cierta sobrevivencia por tener a su disposición el suministro de nutrientes que le va a dar la planta madre, ¿sí? Otra cosa que vemos en Coliocaete que de alguna manera señala a este grupo de algas como
un grupo del cual podrían haberse derivado las plantas terrestres, es también los primeros atisbos de división celular sectorizada. Vamos a ver en el desarrollo del curso que en las plantas los lugares donde se dividen células para incrementar la masa de tejido son bastante discretos en el cuerpo de la planta. Esto quiere decir que no todas las partes de la planta se van a dividir para agrandar el cuerpo de la planta. Sí, bueno, y eso ya se empieza a ver también en estos grupos de algas. Bueno, otra cosa bastante importante que de alguna manera, cementó la posibilidad del desarrollo de estas plantas terrestres, que son organismos multicelulares, es la existencia de plasmodesmos. ¿Sí? ¿Qué son los plasmodesmos? Bueno, si nosotros observamos lo que son dos células vegetales contiguas, ¿sí? Tenemos por un lado lo que es la pared primaria de una célula, la pared primaria de otra célula, ¿sí? Tenemos la membrana citoplasmática que recubre, ¿sí?, todo el espacio interno de una célula. Tenemos la laminilla media, que es lo que cementa las células entre sí. Y los plasmodesmos son toda una serie de pequeños canales que conectan el citoplasma de una célula con otra célula, lo cual es fundamental para que un organismo multicelular pueda mantener una unidad a través de la comunicación constante entre todas sus células, ¿sí? Y esto es algo que ya también empezamos a ver en estos ancestros algales y que tiene su origen en una estructura que se denomina fragmoplasto, ¿sí?, que son una serie de microtúbulos que se forman en el momento en el que se están dividiendo las células y que colabora con la formación de la pared celular. ¿Sí? La forma en la que se orientan esos microtúbulos, ese fragmoplasto de manera perpendicular al plano de división celular, es sumamente característico de todas las plantas terrestres y de estos ancestros algales más recientes. Bueno, otra de las características que surgió en algunos de estos ancestros algales es una sustancia, ¿sí?, en realidad es un polímero, ¿sí?, denominado esporopolenina, que lo que hace es recubrir las paredes de las esporas y conferirles a estas una capacidad de resistencia notable, lo cual de alguna manera está como que pavimentando el camino para el uso de estas células reproductivas en un ambiente que no se caracteriza por la abundancia del agua como es el ambiente terrestre. Vamos a ver que todas las esporas, ¿sí?, de las plantas terrestres tienen como característica esencial el estar recubiertas por esta sustancia. Si miramos lo que es el ciclo de vida, ¿sí?, de un alga, ¿sí?, dentro de estos grupos algales más próximos a lo que son las plantas terrestres, como por ejemplo las algas del grupo de charales, que tienen un ciclo de vida aplóntico, y como ya habíamos visto antes, ¿sí?, este ciclo comienza con un gametofito, que es un organismo multicelular haploide, ¿sí?, que por mitosis me produce gametos, que son las células haploides sexuales. Estas células se unen por el proceso de fecundación y me forman el cigoto, que es la única célula diploide que ocurre en el ciclo de vida de estas plantas. Ese cigoto sufre meiosis, ¿sí?, y me forma las esporas, las que luego por el proceso de mitosis me conforman el gametofito y de esta manera se cierra el ciclo, ¿sí? Bueno, se cree que el pasaje de la vida del agua a la tierra, ¿sí?, y el surgimiento de las plantas terrestres, ¿sí?, se debió a una serie de cambios que ocurrieron en este tipo de ciclo de vida y que condujeron a un tipo de ciclo de vida, ¿sí?, haplodiplóntico típico en embriofitas y que se caracterizó por un retraso de la meiosis, o sea, como que se dilata el inicio de la meiosis, ¿sí? Se interpone una mitosis luego de que se forma el cigoto, lo cual termina formando un esporofito, ¿sí?, es decir, un organismo multicelular diploide. Y de esta manera, ¿sí?, tenemos que en el ciclo de vida de una embriofita van a alternar dos organismos multicelulares, que son el gametofito,
el organismo multicelular haploide, y el esporofito, el organismo multicelular diploide. Ahora después vamos a repasar esto con un poquito más de detalle. Entonces, vemos que todas las plantas terrestres, ¿sí?, a diferencia de sus ancestros algales más recientes, tienen estos dos organismos multicelulares, y de hecho vemos que la mayoría de las plantas terrestres, de esos dos organismos multicelulares que tienen en su ciclo de vida, el gametofito y el esporofito es el dominante. Entonces, ¿qué es lo que se cree que son las ventajas que le confiere el esporofito a una planta que explicarían el por qué digamos, etapa del ciclo es la etapa predominante? Bueno, una de las características de las ventajas es que digamos, el esporofito, ¿sí?, permitiría tener un mayor número de esporas. Digamos, lo que veíamos en el ciclo de estos ancestros algales es que la única célula que llevaba adelante la meiosis y por ende producía esporas era el cigoto. Entonces el número de esporas está limitado a 4. En la medida que el esporofito pasa a ser una estructura multicelular, potencialmente el número de células que pueden llevar a cabo la meiosis se incrementa notablemente, y por ende se incrementa el número de esporas que se pueden formar. Bueno, otra de las supuestas ventajas evolutivas del esporofito es el silenciamiento de mutaciones deleterias. En la medida de que el esporofito es diploide, ¿sí?, ya empezamos a tener más de una copia de un gen, ¿sí?, y bueno, si alguna llega a quedar comprometida por la acción de una mutación, siempre está otra copia, ¿sí? Entonces esa podría ser una posibilidad. Bueno, vinculado justamente al hecho de que sean diploides, se abre también todo un abanico de posibilidades de tener mayor diversidad genética por las distintas combinaciones de alelos presentes que podemos llegar a tener. Y otra de las características es que el esporofito, ¿sí?, en la medida que sus células reproductivas son las esporas, ¿sí?, le da a la planta, ¿sí?, una independencia del agua, ¿sí?, para su reproducción. Entonces se cree que estas son, digamos, algunas de las ventajas evolutivas más evidentes que de alguna manera explicarían el por qué la predominancia del esporofito en el ciclo de vida de una planta terrestre. Muy bien, entonces veamos ahora cuáles son justamente estos grupos de plantas terrestres o embriofitas. Las embriofitas están conformadas por 7 grupos de plantas principales. Hay 3 grupos que conforman lo que colectivamente se denomina embriofitas, que reúnen cerca de 35.000 especies, 34.500 especies en todo el mundo. Luego tenemos el grupo de las licofitas, con cerca de 1.000 especies. El grupo de las polipodiópsidas, que son los helechos, ¿sí?, con cerca de 11.000 especies. El grupo de las gimnospermas, aproximadamente 1.100 especies. Estos son los pinos, las araucarias, los ginkgos, ¿sí?, las cicas. Y el grupo de las angiospermas, con cerca de 350.000 especies, evidentemente el grupo dominante, ¿sí? Son muy pocos los lugares, ¿sí?, creo que la única excepción sería el bosque boreal, que está dominado por las gimnospermas, donde no dominan las angiospermas. La vasta mayoría de los ambientes terrestres están dominados por ese grupo enorme que ven ahí, que es el de las angiospermas. Las briofitas, que no lo comenté, son los musgos y las hepáticas. Son plantas que generalmente viven en lugares bien húmedos. Las briofitas, digamos, son grupo de plantas conocidas como avasculares porque no tienen tejidos vasculares conformados por células con un tipo particular de espesamiento, ¿sí? Las briofitas tienen algunas células que le permiten conducir agua, ¿sí?, sobre todo el grupo de las briofitas que conocemos con el nombre de musgos,
pero presentan características bien disímiles, como ya después vamos a ver, con respecto al resto de las plantas terrestres, que son las que llamamos plantas vasculares o traqueofitas, que en este caso están representadas por estos otros 4 grupos de plantas: licofitas o licopodios, ¿sí? Las polipodiopsias, los helechos, gimnospermas y angiospermas colectivamente forman las plantas vasculares. Otra división que podemos hacer entre estos grupos de plantas es entre las plantas que presentan semillas de las que no tienen semillas. Entonces vemos que angiospermas y gimnospermas son también colectivamente denominadas las espermatofitas o plantas con semilla. Polipodiopsia, licofitas y briofitas no se reproducen por semilla, únicamente por esporas. Muy bien. Pasemos a ver ahora, ¿sí? Cómo es que es el esquema de relaciones de parentesco entre estos grupos de plantas. Los esquemas de relaciones de parentesco entre grupos de plantas generalmente se representan en la forma de estos diagramas, ¿sí? Con ramificaciones o bifurcaciones sucesivas que se denominan cladogramas o árboles filogenéticos. Y estos diagramas tienen que interpretarse de modo que el tiempo avanza en esta dirección, ¿sí? En estos diagramas reconocemos digamos, lo que está en las puntas de todas esas ramas, que son los terminales o los grupos para los cuales yo estoy mostrando las relaciones. Y después tengo toda la serie de ejes que conectan, ¿sí? Todos esos terminales que son las ramas. Y por último tengo los nodos. Los nodos representan los puntos de bifurcación y constituyen lo que interpretamos como el ancestro hipotético que existió en el pasado para un determinado grupo de organismos. ¿Sí? La idea general básica es que dos grupos entre sí están más emparentados cuando comparten un mayor número de características entre sí que les fueron heredadas por un ancestro común que se ubica en un periodo temporal más cercano a nuestra época, es decir, un ancestro común más reciente. Esa es un poco la interpretación general. Digamos, cuando se comenzaron a hacer estos estudios se utilizaban básicamente caracteres morfológicos. Hoy día prácticamente que lo que se utilizan son únicamente caracteres moleculares, ¿sí? Y todo nuestro conocimiento actual en cuanto a cuáles son las relaciones entre los distintos grupos deriva básicamente que de estos caracteres moleculares. Entonces, dentro de este esquema que vemos aquí, reconocemos entonces a los 3 grupos basales de las embriofitas, conformando lo que colectivamente se denomina briofitas, ¿sí? Luego tenemos lo que llamamos, ¿sí? Traqueofitas o plantas vasculares. Estas traqueofitas o plantas vasculares, a su vez, en ellas a su vez podemos reconocer como gran grupo, ¿sí? Al grupo de las espermatofitas o plantas con semilla. Si miramos ahora entonces cómo están conformados estas traqueofitas, bueno, vemos que las traqueofitas se constituyen por las licofitas, los helechos, que se conocen como el grupo de las polipodiópsidas, las gimnospermas, son los pinos, las araucarias, los cipreses, los ginkgos, las cicas, ¿sí? Y después las angiospermas, ¿sí? Las angiospermas vimos que son el grupo largamente dominante en el planeta y en la actualidad se lo reconoce como conformado por como 3 grandes grupos, ¿sí? Uno son el que se denomina angiospermas basales, las monocotiledóneas y las eudicotiledóneas. Muy bien, veamos ahora con un poquito más de detalle el ciclo de vida de una planta terrestre o de una embriofita, ¿sí? Que es lo que conocemos como ciclo de vida haplodiplóntico, en el que se da la alternancia de generaciones. Este es tal vez una de las características más fundamentales que caracteriza a este grupo de plantas, es decir, al grupo de las embriofitas. ¿A qué nos referimos con generación?
nos referimos a una estructura, a un organismo multicelular. A eso es lo que llamamos una generación. Y en el ciclo de vida, en este ciclo de vida haplodiplóntico, van a alternar dos generaciones. Una que vamos a denominar esporofítica y otra que vamos a denominar gametofítica. Entonces, el ciclo de vida de una planta terrestre o embriofita está dominado por el esporofito, que es un organismo multicelular diploide. Ese organismo, ¿sí?, en alguna parte de su conjunto de células, lleva a cabo una división, o generalmente son muchísimas divisiones meióticas, producto de la cual, ¿sí?, se terminan formando unas células reproductivas asexuales denominadas esporas. Esa meiosis ocurre en unas estructuras especializadas denominadas esporangios. Entonces, fíjense, el esporofito, como su nombre lo indica, es la planta productora de esporas. ¿Dónde se producen esas esporas? En unas estructuras del esporofito denominadas esporangios, ¿sí? Y se producen a través del proceso de división celular denominado meiosis, ¿sí?, producto del cual se forman las esporas o células reproductivas asexuales, ¿sí? Esas esporas, ¿sí?, a través de un proceso de división mitótico, me dan origen a unas plantas, ¿sí?, haploides, que es lo que denominamos gametofito, ¿sí? El gametofito, a través del proceso de división mitótico, ¿sí?, el cual se desarrolla en unas estructuras especializadas denominadas gametangios, me da origen a los gametos, ¿sí?, que son las células reproductivas sexuales. Entonces, fíjense, así como teníamos que el esporofito en los esporangios produce las esporas, el gametofito en los gametangios produce los gametos. Entonces ahí tienen unas reglas mnemotécnicas que hacen muy fácil recordar qué es lo que hace cada cosa, ¿sí? Dentro de lo que son las plantas terrestres, ¿sí?, habíamos visto que teníamos diferenciación de gametos, ¿sí? Tenemos un gameto masculino llamado anterozoide y un gameto femenino denominado oósfera. Estos gametos se unen en el proceso de fecundación y forman una célula denominada cigoto, ¿sí?, que es una célula que reconstituye de alguna manera el número de cromosomas que teníamos en el esporofito, ya que una vez que el esporofito realiza la meiosis, ¿sí?, en los esporangios para producir las esporas, esas esporas pasan a ser haploides y todo lo que me origina esas esporas hasta que llegamos a los gametos, ¿sí?, son estructuras o células con un contenido de cromosoma haploide, ¿sí? Bueno, cuando esos gametos se unen en el proceso de fecundación, se reconstituye el número de cromosomas del esporofito, ¿sí? Entonces el cigoto es 2N. Ese cigoto lleva a cabo mitosis, ¿sí?, es decir, aumenta el número de células. Esas células comienzan a adquirir formas y funciones diferentes, esto es lo que es el desarrollo, y eso eventualmente me termina formando una planta adulta que es el esporofito. Y de esta manera se conforma lo que es el ciclo de vida, ¿sí?, caracterizado por la alternancia de generaciones, es decir, la alternancia de dos organismos multicelulares. Uno haploide, denominado gametofito, y otro diploide, denominado esporofito. En este ciclo vemos que la fecundación y la meiosis me van a estar marcando lo que es, por un lado, la fase haploide, comprendida entre la meiosis y la fecundación, y una fase diploide, que es la que está comprendida entre la fecundación y la meiosis. Estos son los elementos más básicos, ¿sí?, que permiten describir el ciclo de vida típico de una planta terrestre. Luego, cuando veamos en cada clase las características que definen a cada grupo de plantas de esto que les acabo de mencionar recién, vamos a ver en detalle cómo es el ciclo de cada uno de ellos, pero es importante que la generalidad de lo que es el ciclo de vida de una planta terrestre la
la traten de fijar bien, ya que después nos vamos a estar basando en esto. Muy bien. Entonces, ahora lo que quiero hacer es simplemente repasar algunas de las características distintivas y mostrarles algunas imágenes de los grupos principales de embriofitas como una suerte de previsualización de lo que vamos a ver en el resto del curso. Bueno, uno de los grupos entonces importantes de plantas terrestres es el grupo de las briofitas. En las briofitas, la generación dominante es el gametofito, es lo más importante en el ciclo de vida de la planta. Entonces, en esta imagen que vemos acá de unas plantitas de musgos, todo esto verde que vemos es el gametofito, ¿sí? Y el esporofito son esos ejes que tienen en el ápice esa estructura más agrandada que se corresponde con justamente el esporangio. En el caso de las briofitas, los esporofitos no son ramificados y son nutricionalmente dependientes del gametofito. Entonces acá en este acercamiento de la briofita vemos esa parte verde del musgo, ¿sí? Es lo que se corresponde efectivamente con el gametofito. Si alguna vez vieron musgos en una zona húmeda o oscura, tiene como un aspecto de terciopelo verde. Bueno, eso justamente que están viendo ahí es el gametofito. El esporofito entonces está limitado a esas partes que generalmente no son fotosintéticas, pueden ser fotosintéticas al principio, pero tempranamente pierden la capacidad de hacer fotosíntesis, y consiste básicamente que de un eje en el ápice del cual tenemos la estructura denominada esporangio, adentro de la cual se va a dar justamente el proceso de la meiosis. Pero entonces ven acá a los dos, esos dos plantas, ¿sí? Esos dos organismos multicelulares que van a estar como que pautando el ciclo de vida de esta planta. Lo que vamos a ver es que en los demás grupos de plantas en general se va a dar como una cierta tendencia a que la incidencia o qué tan conspicuo sea el gametofito va a ir cada vez reduciéndose más, ¿sí? Es decir, lo que va a ser más y más importante va a ser el esporofito, ¿sí? Y el gametofito va a quedar más reducido. Muy bien. Uno de los 4 grupos de plantas vasculares es el grupo de las licofitas. Y las licofitas son los licopodios, las celaginelas, los isoetes, ¿sí? Son unas plantas que no son, dependiendo del ambiente en el que estemos, no son muy comunes en nuestro país. Algunos de los lugares donde vamos a ver más licofitas es en algunos lugares húmedos asociados a arenales, podemos verlas en el tapiz de algunos bosques, o incluso en los márgenes de algunas cañadas o en algunos bañados. Una de las características distintivas de las licofitas es que la generación dominante acá pasa a ser definitivamente el esporofito. En todas las plantas vasculares, la generación dominante es el esporofito. Y una de las cosas que define a este grupo en particular de las licofitas es el hecho de que los esporangios los vamos a encontrar en la parte de arriba de las hojas, como ven ahí. Y otra característica bien distintiva es que las hojas tienen solo un haz vascular, es decir, van a tener como una suerte de un solo nervio. Seguramente de haber visto hojas de plantas, si alguna vez prestaron atención, habrán visto que es típico que hayan muchos nervios, ¿sí? Después vamos a ver bien qué son los nervios y cómo es que se presentan en la planta, pero una de las cuestiones que definen el grupo de las licofitas es la presencia de un único nervio o un único haz vascular alrededor de la hoja. Bueno, otro de los grupos importantes, ¿sí? Con cerca de 10.500 especies en todo el mundo, es el grupo de los helechos o las polipodiopsidas. Aquí también la generación dominante es el esporofito, ¿sí? Pero a diferencia de lo que ocurre con las licofitas, en los helechos los esporangios no se encuentran en la parte de arriba de la hoja, sino se encuentran en el envés. Y generalmente, generalmente en todos los helechos, ¿sí? Y esos esporangios se encuentran reunidos en grupos denominados soros.
Acá tenemos una imagen del en vez de una hoja de un helecho, ¿sí? Donde ven justamente un soro y donde podemos llegar a individualizar cada uno de esos esporangios. Y esto que tenemos acá es una imagen de una estructura bastante pequeña, que es justamente el momento en el que podemos llegar a ver las dos generaciones en el ciclo de vida de un helecho: el gametofito y el esporofito joven. Ya más en los siguientes grupos ya va a ser prácticamente imposible ver el gametofito, porque en la vasta mayoría de las plantas es microscópico. Bueno, muy bien. El siguiente grupo de plantas, el tercer grupo de plantas vasculares, empezamos con las licofitas, después pasamos a las polipodiópsidas o los helechos, y ahora estamos en las gimnospermas. En las gimnospermas, ¿sí? También la generación dominante es el esporofito, ¿sí? Y es uno de los dos grupos de plantas vasculares que tiene como característica la producción de semillas, ¿sí? La semilla es una estructura fascinante, ¿sí? Es el modo básico de dispersión que tienen las gimnospermas y las angiospermas, y básicamente que consiste en una planta en miniatura, con una reserva nutritiva. La mayoría de las plantas la presentan. Hay algunas plantas que en sus semillas no presentan reservas nutritivas, y todo eso empaquetado en una estructura que la protege y permite el transporte. Entonces la gimnosperma es uno de los dos grupos de plantas vasculares que producen semillas. El nombre gimnosperma hace referencia justamente al hecho de que las semillas se encuentran desnudas, no protegidas, no encerradas dentro de ninguna estructura. Y eso hace referencia a que justamente las estructuras que me van a dar lugar a lo que denominamos semillas es lo que definimos hace un rato como estructuras en las cuales se me van a formar las esporas, ¿sí? Los esporangios, ¿sí? En el caso de las gimnospermas, ¿sí? En el caso de las angiospermas y las angiospermas, son grupos de plantas típicamente heterosporados, es decir, plantas que producen dos tipos de esporas. En el caso de las estructuras, en el caso de los megasporangios, esos son las estructuras que eventualmente me van a dar origen a lo que conocemos con el nombre de semillas. Y aquí vemos en esta imagen digamos de acercamiento uno justamente de los denominados estróbilos megasporangiados, es decir, las partes de una gimnosperma donde van a estar incluidos todos los megasporangios, ¿sí? Cada una de esas pequeñas estructuras que están conformadas ahí es un megasporangio, adentro del cual, ¿sí? Va a ocurrir la meiosis para formar las esporas, ¿sí? Bueno, luego vamos a ver bien en detalle el ciclo de vida de estas plantas y cómo es que se da todo, pero digamos, en resumidas cuentas, cada uno de esos megasporangios eventualmente se va a transformar en una semilla. Entonces vemos aquí que esas semillas eventualmente están como expuestas al medio, no están encerradas en ninguna estructura. De ahí el nombre de gimnospermas o semillas, plantas con semillas desnudas. Esta imagen que tenemos aquí es también de una gimnosperma, ¿sí? Y vemos en este caso el estróbilo microsporangiado, es decir, donde vamos a tener los microsporangios que van a ser los responsables de formar justamente las microsporas, ¿sí? O sea que, de nuevo, en estas plantas con semillas, ¿sí? Vamos a tener producciones de dos tipos de esporas, ¿sí? En las briofitas tenemos solo un tipo de espora, ¿sí? En la mayoría de los helechos tenemos solo un tipo de espora. En algunos helechos hay dos tipos de espora, y en las licofitas más o menos la mitad de las plantas producen dos tipos de esporas y la otra mitad produce solamente un tipo de espora.
Bueno, y para finalizar, el grupo dominante de plantas que existen en el planeta, como vimos, son las angiospermas, ¿sí? En las angiospermas, la generación dominante también es el esporofito, ¿sí? Pero aquí, ¿sí? La peculiaridad es que tanto los microesporangios como los megaesporangios se encuentran encerrados adentro de tejido que conforman unas estructuras. Entonces, por ejemplo, los microesporangios, es decir, los esporangios responsables de formar las microesporas, están contenidos dentro de unas estructuras denominadas anteras, ¿sí? Que las vamos a encontrar dentro de una estructura ya mayor, que es lo que denominamos flores, ¿sí? Las flores son definitivamente una de las características más distintivas de este grupo de plantas tan emblemático de nuestros ambientes terrestres como son las angiospermas, ¿sí? Y después los pistilos, ¿sí? Son las estructuras que van a contener a el otro tipo de esporangios, que son los megaesporangios. Muy bien, entonces esto es una suerte de pequeña introducción a todo lo que vamos a ver en el resto del curso, ¿sí? Y como para que empiecen a visualizar algunos de los grupos principales de plantas de los que vamos a estar hablando. Entonces vimos que las plantas son importantes porque constituyen el sustento de la vida y dan el contexto en el que se desarrolla la propia vida, y no solo de las plantas, sino que de todos los demás organismos en los ambientes terrestres. Vimos que las plantas son organismos fotosintéticos, ¿sí? Que poseen clorofila B y que almacenan sus reservas en la forma de almidón. Vimos que el grupo de las plantas terrestres, ¿sí? Está conformado por 7 grupos de plantas, que son las briofitas, que colectivamente reúnen a 3 grupos de plantas, las licofitas o licopodios, las polipodiópsidas, los helechos, gimnospermas, ¿sí? Y las angiospermas, ¿sí? Licofitas, polipodiópsidas, gimnospermas y angiospermas en conjunto conforman lo que denominamos plantas vasculares, y gimnospermas y angiospermas en conjunto conforman lo que llamamos espermatofitas o plantas con semilla. Y otra de las características que vimos es que a nivel de lo que son las plantas terrestres, el ciclo de vida se caracteriza por ser haplodiplóntico con alternancia de generaciones. ¿Cuáles son esas generaciones? El esporofito y el gametofito.